Estados Unidos lanza ataques contra Irán después de que el ejército de la República Islámica derribara un helicóptero estadounidense en el estrecho Hormuz. La tensión vuelve a escalar en Medio Oriente apenas días después de que Irán e Israel intercambiaran disparos de misiles a causa de la campaña militar israelí contra Líbano. ¿Hay margen aún para la diplomacia? Vamos en busca de respuestas. Arrancamos. Washington lanza una oleada de ataques contra Irán por el derribo de un helicóptero estadounidense. Poco antes, el ministro de Exteriores iraní advirtió que su país prefiere el lenguaje de la diplomacia, pero que también puede utilizar otros idiomas. También Israel lanza un nuevo ataque contra la ciudad libanesa de Tiro tras pedir a la población que evacúe la zona. Esta ofensiva complica aún más las ya frágiles negociaciones para una desescalada regional. Y el Mundial de Fútbol Masculino arranca en apenas 48 horas y en este informativo les traemos la fiebre de los hinchas por sus selecciones, el negocio de las camisetas, pero también protestas en torno al campeonato que mueve millones de almas y también de dólares. Bienvenidos a DW Noticias, soy Leandro Fest, gracias por elegirnos. El Mando Central de Estados Unidos informó que sus Fuerzas Armadas comenzaron a lanzar ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho Hormuz el lunes. Medios iraníes confirman este martes las explosiones en varios puntos del territorio iraní. El ministro de Exteriores iraní Abbas Araghchi dijo que Estados Unidos pone a prueba su determinación y advirtió que sus Fuerzas Armadas responderán ante cualquier ataque y que si quieren estar seguros será mejor que abandonen el país. Horas antes, Donald Trump había anunciado que su país respondería al ataque contra el helicóptero de su ejército un día antes. A bordo del mismo viajaban 2 pilotos que fueron rescatados ilesos. El incidente se produce mientras Teherán y Washington intentan todavía negociar un acuerdo de alto el fuego. Y conectamos rápidamente para ampliar estas informaciones desde Washington con el periodista Esteban Silva. Esteban, gracias por estar con nosotros. Esteban, horas antes de estos ataques, Trump aseguraba que el acuerdo con Irán estaba en su fase final. ¿Cambia algo? O mejor dicho, ¿cambia todo a partir de ahora? ¿Qué tal? Es un gusto saludarlos desde Washington. Yo creo que sí. Yo creo que el presidente Trump, de hecho, ayer cuando salía de las finales de la NBA, recuerden ustedes, había dicho que en 2 o 3 días tendría buenas noticias, ideas para lograr un acuerdo con Irán. Con esto que ha ocurrido, ese ataque que según él fue en contra de helicópteros de los Estados Unidos, pues se cambia completamente el panorama, por lo menos en principio, de un posible acuerdo, porque la estrategia del presidente Trump siempre había sido negociar desde una posición de fuerza, pero al fin y al cabo negociar. Se inclinaba por esa posición también el vicepresidente J.D. Vance. El problema es que esto le pone más obstáculos a una relación ya turbia entre Estados Unidos e Irán a nivel diplomático, porque Estados Unidos por un lado dice que se han logrado cosas, Irán vive desmintiendo cosas, luego la Casa Blanca dice que lo que hay es una fragmentación del liderazgo del régimen, como ellos lo llaman en Teherán. Si Irán responde con moderación, seguramente de aquí en adelante la diplomacia podría sobrevivir, pero en principio lo cierto es que esta respuesta que de hecho acaba de anunciar el presidente Trump en contra de Irán, pues es una retaliación que pone en jaque de alguna manera esos acercamientos tan frágiles que ya se habían logrado entre Washington y Teherán. Fragmentación en el régimen, decías, pero también puede haber algún tipo de fragmentación en el propio gobierno estadounidense. Hace días veíamos en el Congreso esa votación simbólica, por cierto, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos que ordenaba frenar esta guerra contra Irán, que incluso fue apoyada por republicanos. ¿Cuánto respaldo político se percibe para una posible nueva escalada entre Estados Unidos e Irán? Bueno, lo cierto es que tú bien lo resumes, es una votación histórica porque además 4 miembros del Partido Republicano, es decir, del partido del presidente Trump, le están diciendo, no, no señor, usted no puede atacar sin pedir autorización del Congreso. Y aunque, como tú bien lo decías, es simbólico, lo cierto es que se fija un precedente. Es decir, el presidente Trump, si ustedes se fijan en los discursos de hace una semana para acá, viene hablando mucho de diplomacia, viene insistiendo en la necesidad de un diálogo, en la necesidad de un acuerdo, incluso hoy. Hoy, después de esto que acaba de ocurrir, ha dicho, no, es un tema menor, los pilotos están bien. Es decir, quiere el presidente Trump de alguna manera
entiende también sobre todo que vienen unas elecciones de medio término donde seguramente, como todas las elecciones de noviembre, va a ser un dolor de cabeza para el presidente de turno. Existe cansancio político también con el tema de las guerras, con el tema de Medio Oriente, con el hecho de que el presidente no le pida permiso al Congreso, y ya no son solo los demócratas, ahora los republicanos. Imagínense ustedes, después de las elecciones de medio término, cuando se sigan sumando miembros al Partido Demócrata para votar tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, es decir, en el Senado como en la Cámara de Representantes. Y recuerden ustedes también que, por último, el Congreso podría definir lo que va a pasar en Irán en los próximos días, así que el respaldo será cada vez más difícil para el presidente de los Estados Unidos, sin lugar a dudas. Esteban Silva desde Washington, un gusto en mi caso conectar contigo por primera vez y ojalá sea hasta otra oportunidad. Gracias. Líbano, al menos 9 personas murieron en un ataque israelí contra la ciudad de Tiro, en el sur del país. Previamente, el ejército israelí instó a toda la población a evacuar la ciudad, lo que aumenta los temores a una ofensiva a mayor escala contra la milicia chiita Hezbollah, considerada terrorista por la Unión Europea y otros países. Israel y Líbano acordaron la semana pasada un nuevo plan de alto el fuego, pero esta última escalada pone en duda su viabilidad. Columnas de humo en zonas residenciales de Tiro, la quinta mayor ciudad de Líbano, tras ataques israelíes. Israel ha bombardeado repetidamente esta ciudad desde el inicio de la guerra contra Hezbollah, milicia respaldada por Irán y con fuerte apoyo aquí. Previamente al ataque, Israel instó a los residentes a evacuar la zona, una advertencia que muchos tomaron en serio. La orden llegó hace media hora. La mayoría ya evacuaron el barrio. Algunos todavía están recogiendo sus pertenencias y otros ya se fueron. La zona está prácticamente desierta. Ya recogimos y nos estamos preparando para marcharnos. En ocasiones anteriores las órdenes de evacuación no nos afectaron, pero esta vez sí. ¿Qué tenemos que ver nosotros en esto? ¿Qué vamos a hacer ahora? Otros, sin embargo, han optado por quedarse. No quiero irme, quiero quedarme en Tiro. Aquí está mi vida, soy pescador. ¿En dónde más podría conseguir un trabajo? La reciente ofensiva israelí en Líbano ha desplazado a más de 1 millón de personas. Las órdenes de evacuación han obligado a muchos a huir de sus hogares con escaso o ningún aviso previo, lo que ha profundizado la crisis humanitaria. La reciente escalada entre Israel e Irán complica aún más los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un alto el fuego, sin que se vislumbre por ahora una salida clara al conflicto. Y todo lo que ocurre en el Líbano no queda en el Líbano. En las últimas horas, Donald Trump, lo decíamos, volvió a asegurar que el acuerdo de paz para Medio Oriente se encuentra en su fase final, pero la condición ineludible para Irán es que cesen los ataques de Israel en Líbano. Y para ello queremos ver ambos lados de la historia con Luciano Sácara, analista de Medio Oriente y el Golfo, y la periodista Maya Siminovich en Tel Aviv. Arranco con vos, Luciano. Israel sigue bombardeando y no parece dispuesto a modificar esa estrategia. Mientras esta postura no cambie, ¿existe desde el punto de vista iraní algún camino diplomático realista para frenar el conflicto? Sí, existe. El tema es que no con cualquier condición. Irán está exigiendo que el alto el fuego en el Líbano sea parte de este acuerdo de paz global con Estados Unidos, y lo viene diciendo desde el primer momento. El problema es que, a pesar de que existe un alto el fuego, y ya ha habido otro alto el fuego en el Líbano con Israel, sigue habiendo esta ofensiva, y lo que ha hecho Irán con estos ataques hace un par de días es dejar en claro que Irán no solo lo está diciendo de una manera enfática y diplomática, sino que también va a seguir utilizando la coerción militar de la misma manera que la usa Israel, como un elemento más dentro de la mesa de negociaciones. Para conseguir las condiciones de paz que se están tratando de negociar, Israel usa la fuerza militar, Irán también está dispuesto a usar la fuerza militar. Por lo tanto, vamos a ver en este momento una coexistencia entre la presión militar, las acciones militares limitadas y un proceso de negociación que va a tomar más tiempo del que se esperaba. Maya Siminovich en Tel Aviv, seguimos con vos y la pregunta es ¿por qué Israel considera imprescindible continuar con las operaciones en Líbano, incluso frente a las presiones de Estados Unidos, sabiendo además que depende en gran parte del apoyo militar de Washington?
Sí, Leandro. Siguen las operaciones militares contra Hezbollah en el Líbano. Hoy, como decíamos, tiro no solamente las partes chiitas, sino que también las cristianas han sido desalojadas y atacadas, porque Israel dice que allí se aloja Hezbollah en los últimos tiempos. Israel continúa atacando, a pesar de que Irán dijo que si atacaba cualquier punto del Líbano iba a recibir Israel sus misiles. No solamente ha seguido atacando, sino que en los últimos 2 días ha incrementado los ataques contra el Líbano, porque Israel considera que tiene que degradar a Hezbollah como pueda, hacerlo de manera militar. No cree en ninguna negociación en principio, por supuesto no con Hezbollah. Está tratando de hacerlo, o eso parece, con el gobierno de Líbano. Por eso se reanudan las conversaciones de nuevo en Estados Unidos entre Líbano e Israel, no Hezbollah. Y mientras tanto, Israel considera que ese peligro tiene que hacer lo que pueda militarmente. Y eso es lo que está haciendo. Las consideraciones de Estados Unidos son importantes, pero no son absolutas. Israel tiene una larga historia también de tratar de que la diplomacia siga su curso, pero no doblegarse del todo. Con este es uno de los temas. Los asentamientos israelíes en Cisjordania es otro tema en el que han divergido. Israel ha hecho lo que ha querido, a pesar de la oposición estadounidense. Y esto es lo que está pasando estos días aquí. Era Maya Siminovich desde Tel Aviv y Luciano Zácara desde Doha. Y en Ucrania, al menos 8 personas murieron y unas 40 resultaron heridas en las últimas 24 horas a causa de bombardeos rusos, esto según fuentes ucranianas. En este contexto, el presidente de este país, Volodymyr Zelensky, se reunió en Tallinn, Estonia, con los líderes de los países nórdicos y bálticos en la cumbre del llamado Grupo NB8. Zelensky se ofreció a prestarles los conocimientos en drones recabados por Ucrania ante el riesgo de que drones rusos o ucranianos sigan entrando en el espacio aéreo de estos países europeos. El presidente ucraniano firmó también con Letonia un acuerdo sobre drones para reforzar su defensa aérea. Además, en la rueda de prensa aseguró que Rusia usa interferencias electrónicas para desviar los drones que Ucrania lanza contra objetivos rusos. Queremos ampliar el desarrollo de esta cumbre y para ello conectamos ahora mismo con el periodista Ricardo Marquina, que se encuentra allí en Tallinn, la capital de Estonia. Ricardo, Zelensky ofreció a los países bálticos acceso a la tecnología y experiencia ucranianas en drones y defensa antidrones. Más allá de la oferta de Zelensky, ¿qué pidió a cambio? Buenas noches desde el Báltico. Bueno, Zelensky lo que ha pedido es lo que habéis comentado hace apenas unos instantes, es ese acuerdo con Letonia, ampliarlo a más países. Esto es, construir de manera conjunta esos drones para que se utilicen tanto aquí, en los países bálticos, como en la propia Ucrania. Por otra parte, y como lo podía hacer de otra manera, Zelensky ha vuelto a pedir fondos sobre todo para comprar defensas antiaéreas con las que derribar los misiles balísticos con los que Rusia castiga de manera periódica posiciones ucranianas y que son los que más daño hacen, porque Ucrania tiene esos drones interceptores, pero con ellos no puede derribar esos misiles balísticos. Y por último, Zelensky ha pedido que se acelere el ingreso, el posible, futurible ingreso de Ucrania dentro de la Unión Europea, y ha pedido que no se dilate el proceso de manera innecesaria, que este mismo verano se avance en esas negociaciones para que finalmente Kiev pueda ser parte algún día en un futuro próximo de la Unión Europea. Ricardo, hemos hablado muchas veces de los incidentes también aquí en este noticiero con drones entrando en el espacio aéreo de Estonia y otros países bálticos. ¿Qué dijeron los líderes reunidos en Tallinn al respecto? Bueno, eso es un tema extremadamente sensible porque evidentemente todo el mundo, a nadie se le escapa que la mayoría de esos drones que han entrado en territorio de Lituania, Letonia, Estonia, también al norte en Finlandia, son drones ucranianos. ¿Por qué entran en este espacio aéreo? En la narrativa tanto de Zelensky como de otros líderes europeos hoy aquí en Tallinn ha sido que es debido a las interferencias de la guerra electrónica rusa que hace que terminen despistados y terminen aquí. Lo que está claro es que la Unión Europea no va a tolerar esto más, porque ya hemos visto ayer un avión de la OTAN derribó uno de esos drones sobre el cielo de Letonia y ya se están tomando medidas para que eso no pase. Yo creo que hay una conversación que no vemos, porque sacarle los colores a Kiev. Los países bálticos están cansados de esas violaciones del espacio aéreo y seguramente eso vaya a cambiar en un futuro muy próximo, inmediato. Ricardo Marquina desde Tallinn, muchas gracias como siempre por tu completo reporte. A ustedes. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó este martes $70.000 millones para financiar la ofensiva anti-inmigración de la administración de Donald Trump por el resto de su mandato y pone
De esta manera, fin a 4 meses de incertidumbre. El proyecto de ley destina la mayoría de esos fondos al Servicio de Inmigración y Aduanas, también conocido como el ICE, la Patrulla Fronteriza y otras agencias federales migratorias. Todos los demócratas votaron en contra. El partido se negó a financiar el Departamento de Seguridad Nacional a menos que los republicanos aceptaran imponer nuevas restricciones a los agentes federales tras el asesinato de 2 ciudadanos estadounidenses en Minneapolis por disparos de funcionarios del ICE. Y aquí, desde donde estamos, en Alemania, los delitos violentos con motivación política alcanzaron cifras récord en 2025. Sobre todo crecieron los delitos de odio contra diversos grupos. Extremistas de derecha fueron responsables de la mitad de los más de 80.000 casos registrados. Además, en 2025 aumentaron las agresiones llevadas a cabo por el extremismo de izquierda, principalmente con ataques a agentes de policía y choques contra oponentes de extrema derecha. También se detectó un incremento del 5% en los delitos antisemitas que a lo largo de 2025 sumaron más de 6.500. No obstante, el ministro alemán de Interior hizo hincapié en que hoy en este país la principal amenaza procede del extremismo de derecha. Desde nuestra redacción política, nuestro colega Juan Gómez nos pone las nuevas cifras en contexto. El número de delitos con motivación política que se registró en 2025 en Alemania sigue una tendencia constante de los últimos 8 años. La mayoría de ellos, como acabamos de ver, se cometen en el ámbito de la ultraderecha, pero la policía asegura que también a la izquierda del espectro político ha aumentado el número de personas dispuestas a cometer delitos. En total, las autoridades catalogaron como de motivación política casi 86.000 delitos cometidos en 2025, un 2% más que en 2024. Lo más preocupante, sin duda, es el aumento de los delitos violentos en un 1,2% respecto a 2024, hasta los 4.156 casos. La mayoría de estos delitos violentos, unos 1.600, se adscriben a personas de ideología ultraderechista. Las causas por las que el número de delitos de motivación política se ha duplicado aproximadamente en los últimos 10 años son difíciles de dilucidar, según el presidente de la Oficina Federal de Investigación Criminal. Observamos, dice, una polarización creciente y eso puede conducir a una radicalización. Otro factor es la influencia de la propaganda, sobre todo en las redes sociales. Y dice que además los conflictos internacionales suscitan también emociones en Alemania. Así, casi la mitad de los delitos de odio catalogados como antisemitas en 2025 están relacionados con Israel y con las guerras en Oriente Próximo y pueden ser, por ejemplo, lemas prohibidos en manifestaciones. Es hora de hablar de economía. Andrés Blumenkrantz. ¿Qué tal, Leandro? Vamos a hablar de inteligencia artificial, de OpenAI y de finanzas, porque el creador de ChatGPT ha presentado su solicitud para salir a bolsa, una operación que refleja el persistente interés de los inversores en esta tecnología. La compañía todavía no ha detallado la operación, pero se cree que va a ser uno de los debuts más valorados en la historia bursátil. Justo 4 años después del lanzamiento de ChatGPT, la compañía OpenAI aspira a alcanzar una valoración de hasta $1 billón en su lanzamiento bursátil. Su director ejecutivo, Sam Altman, ha revelado pocas cifras hasta ahora. Afirma que OpenAI ingresa unos $2.000 millones al mes y supera en su crecimiento a muchos gigantes de Internet que la precedieron, como Alphabet, la empresa matriz de Google, y Meta, propietaria de Facebook. Pero este crecimiento tiene un coste. OpenAI invierte enormes cantidades en centros de datos, potencia de cálculo y entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. Este año, la compañía prevé pérdidas de $14.000 millones, una de las razones para buscar financiación en los mercados públicos. Pero estima que no dará beneficios hasta 2030 como muy pronto. El apetito inversionista por la inteligencia artificial impulsa grandes salidas a bolsa, no solo de OpenAI, sino también de su rival Anthropic, creadora del chatbot Claude, que anunció su salida a bolsa hace solo una semana. Otro rival, SpaceX, de Elon Musk, que se ha fusionado con la empresa de inteligencia artificial xAI, planea salir a bolsa en breve. Cada una de ellas podría estar valorada en al menos $1 billón. El entusiasmo por la inteligencia artificial no parece disminuir pese a las advertencias sobre una posible burbuja. Una vez que estas empresas se enfrenten al escrutinio de los mercados, los inversores exigirán más que promesas ambiciosas. El reto será convencerlos de que la revolución de la inteligencia artificial puede generar beneficios a la altura de las enormes expectativas.
Y la persona ideal con la que hablar de este asunto es nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, OpenAI es la tercera empresa del sector de inteligencia artificial que planea salir al mercado y seguir así, financiando un sector que no deja de buscar dinero para inversiones multimillonarias. ¿Cuánto dinero se está moviendo para asentar este sector todavía naciente, pero a todas luces revolucionario? Billones, con B, y muchos. Las necesidades de inversión de centros de datos, energía y componentes que precisamente por esta fiebre y prisa inversora se han encarecido mucho, ha desatado una carrera global por conseguir el último dólar, el último yen, el último euro que permita el desarrollo y la expansión de los servicios de esta tecnología. Además de las salidas a bolsa de SpaceX, Anthropic, OpenAI, cuya valoración global está por encima de los 3 billones de partida, compañías como Meta, Alphabet, Microsoft, Amazon, son algunas de las que están más activas en los mercados de deuda. Este año ya se han emitido deuda por valor de alrededor de 160.000 millones de dólares. El año pasado se superaron los 100.000 millones de dólares y hay un cambio sustantivo con respecto a 2024, cuando solamente se emitieron 17.000 millones de dólares por este tipo de empresas. Algunos emisores han usado lo que se conoce como vehículos de propósito especial para hacerlo fuera de los libros, una contabilidad algo creativa que recuerda los momentos de caída de Enron hace casi 25, 26 años ya. Hace unos días Alphabet hizo una ampliación de capital de 86.000 millones de dólares. Hay una promesa de alta rentabilidad, una tecnología revolucionaria y muchos millones son necesarios para hacerla realidad. Ana, todo esto está pasando mientras no solo se teme que haya una burbuja en torno a la inteligencia artificial, sino que además está creciendo la impopularidad de la inteligencia artificial, concretamente sobre sus centros de datos. ¿Pueden estos sentimientos adversos afectar a los mercados? Bueno, los temores de la burbuja, la verdad es que tienen varios fundamentos. La pregunta es si serán rentables y cuánto los servicios de la inteligencia artificial justificarán estas multimillonarias inversiones. De momento, SpaceX sale a bolsa con muchísimas pérdidas. También OpenAI está con números rojos y Anthropic, hasta donde se sabe. Anthropic, no obstante, está mostrando capacidad para monetizar sus productos. ¿Podrán hacerlo todas las compañías? Es otra gran de las preguntas. ¿Están todas sobrevaloradas de partida? SpaceX y su prospecto plantean muchas dudas, ninguna para los muy escépticos. Pero de momento los mercados tienen fe, los rendimientos de la deuda son bajos, no se teme el riesgo, la bolsa parece que aguanta las multimillonarias valoraciones y es algo que es positivo no solamente para la bolsa, sino también para el PIB de Estados Unidos, que está basando su crecimiento en estas multimillonarias inversiones. De momento es una apuesta. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta la próxima. Gracias. El Mundial de Fútbol es un gran negocio, impulsa el turismo y sobre todo las ventas de grandes marcas deportivas con protagonismo de las camisetas de las selecciones. La FIFA promete ingresos multimillonarios para las ciudades sedes del Mundial, pero los datos disponibles sugieren que esto no es así. Una calle con los colores de la bandera nacional, un entrenamiento multitudinario y entusiastas recibimientos a las selecciones en sus sedes del Mundial. Aumenta la fiebre del fútbol y con ello también las expectativas de ventas de las grandes marcas deportivas. Un aficionado está dispuesto a pagar mucho dinero por una camiseta, y más aún con el nombre de su jugador favorito. Y luego están las réplicas, versiones más económicas para los niños. Cuanto más lejos llegue un equipo en el torneo, mejor se vende su camiseta. En Alemania el precio es de 100 euros. Para diversificar el riesgo, los grandes fabricantes equipan a numerosas selecciones. Adidas a 14, Nike a 12 y Puma a 11. Esta es nuestra mayor representación en los últimos 20 años, lo que ya supone un éxito enorme para nosotros. Con Portugal tenemos una selección nacional que creo tiene muy buenas posibilidades de llegar muy lejos. Su rival Adidas espera obtener ingresos récord gracias al negocio relacionado con el Mundial. La FIFA subraya que el torneo también estimula la economía, por ejemplo a través del gasto de los aficionados en hoteles. Según el organismo, podrían generarse unos 80.000 millones de dólares en gastos adicionales durante el Mundial.
Actualmente existen decenas de estudios que han analizado este tipo de grandes acontecimientos, ya sean mundiales, Juegos Olímpicos o el Supertazón en Estados Unidos. Y prácticamente todos llegan a la misma conclusión. No hay ningún efecto económico significativo o los efectos son extremadamente pequeños y de muy corta duración. Porque un mundial también cuesta varios miles de millones de dólares, por ejemplo, debido a las obras de construcción en los estadios, y el efecto sobre la economía local suele sobreestimarse. Los empleados de los hoteles no cobran un salario más alto, reciben lo mismo. Quizás hagan horas extras que luego pueden cambiar por días libres, así que el efecto sobre los ingresos de la población local es mucho menor de lo que se piensa. El mayor beneficiario del Mundial podría ser la propia FIFA, que calcula ingresar unos 13.000 millones de dólares. No es de extrañar teniendo en cuenta que una entrada para la final puede costar hasta 11.000 dólares. Un nuevo récord. Más sobre el Mundial, nos cuenta Leandro Fest. Así es, Andrés, faltan apenas 48 horas para que arranque el Mundial y Paraguay va a debutar después de 16 años y así están los hinchas. Un adiós por todo lo alto, las calles tomadas para la partida del autobús de la Albirroja rumbo al Mundial. Multitudes de aficionados, cañones de agua y cánticos acompañaron el recorrido del seleccionado en una emotiva despedida. Paraguay debuta ante Estados Unidos, el equipo anfitrión, el 12 de junio. Será el regreso de la Albirroja a una Copa del Mundo desde 2010. Ya en California, en la ciudad de San José, el equipo se aclimata y realiza los primeros entrenamientos a puerta abierta ante la atenta mirada de los aficionados que se agolpan en las gradas y animan a los jugadores. El poder ver a nuestra selección representando a nuestro país aquí en la Copa del Mundo después de 16 años es un gran privilegio para nosotros. Y el poder apoyarlos de alguna manera, no es gran cosa, pero saber de que los aguantamos aquí, estamos para apoyarlos y estamos aquí como un buen soporte para ellos. Miles de aficionados llegarán a Los Ángeles para el partido. Mira, nos hemos estado preparando todo el año, es una actividad familiar. Ya salimos el miércoles de mañana temprano, llegamos allí, vamos a estar hasta el sábado para poder disfrutar de toda esa experiencia, de esa fiesta, del ánimo y la pasión que nos une a nosotros. Y el poder ver a otros hermanos paraguayos también. Los aficionados de la Albirroja no ven la hora de que la pelota ruede de nuevo y confían en superar su mejor resultado histórico, los cuartos de final de Sudáfrica 2010. Y hasta aquí llegamos, pero hay más en nuestras redes sociales gracias a un equipo que trabaja constantemente para ustedes. En nombre de ese equipo, me despido hasta una nueva edición de DW Noticias.